La ecocardiografía fetal es un método ecográfico por el cual se evalúa la estructura y la función del feto, cardíaca del feto, fetal, intraútero, ¿sí? En forma prenatal. ¿Quién debe realizarse este estudio y cuándo? Antiguamente se manejaba el concepto de que la ecocardiografía fetal debía realizarla solo aquella paciente que presentaba factores de riesgo para que su bebé tenga una cardiopatía congénita, por ejemplo, que tuviera un hijo anterior con cardiopatías congénitas o que ella tuviese una cardiopatía congénita resuelta o que fuera diabética, por ejemplo, eran factores de riesgo. Actualmente la ley lo que establece, y está muy bien, es que se haga una ecocardiografía fetal a toda la población de embarazadas, independientemente de que tenga o no factores de riesgo. ¿A partir de qué semana? Lo ideal se puede hacer en la semana 11-14, estamos hablando del primer trimestre, pero el momento ideal para hacerla es entre las semanas 20 y 24, idealmente en la semana 22. ¿Qué profesional está autorizado para llevar a cabo este estudio? Básicamente estos estudios los hacen los ginecólogos obstetras que se dedican a diagnóstico prenatal y a ecografía fetal, y los especialistas en diagnóstico por imágenes que también hacen este tipo de estudios ecográficos. Todos deberíamos tener la capacitación suficiente como para poder informarlos. Y justamente eso se debe a la adhesión de la provincia de Entre Ríos a esta ley de ecografías fetales con evaluación cardíaca. ¿Nos quiere comentar más acerca de la misma? Sí, la ley está muy bien, por esto que te comentaba hoy. Si uno le hace ecocardiografía fetal solamente a las mujeres con factores de riesgo, estaríamos cubriendo solo el 18% de la población. O sea que hay un 82% de mujeres a las que no le haríamos el ecocardiograma fetal y potencialmente podrían llegar a tener un bebé con una cardiopatía congénita. Lo que dice la ley es que el screening, como todo screening, es poblacional, se hace a todas las embarazadas en la semana 22 y esto debe cubrirse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ya sea por obras sociales o prepagas. ¿Qué puede detectar este estudio y cuáles cosas no? Bien, detecta la gran mayoría de las cardiopatías congénitas, te diría que en un porcentaje mayor al 90%. El problema que tenemos hoy, y por eso la ley está muy bien, es que tenemos una tasa de detección ecográfica de cardiopatías congénitas inferior al 40%. Esto no es un problema de la provincia de Entre Ríos, es un problema en la República Argentina y en algunos países también igual o un poco más desarrollados. Como la tasa de detección es inferior al 40%, entonces pretendemos, o la ley pretende en realidad, el espíritu de la ley es que el screening poblacional permita aumentar este porcentaje de detección a aproximadamente el 80 al 90%. Bien, ahora vamos a la parte práctica. ¿Qué se hace en ese estudio? Se evalúan básicamente dos cosas: la estructura cardíaca, es decir, la conformación anatómica del corazón con sus paredes, sus cavidades, sus válvulas y sus vasos arteriales y venosos, y se evalúa la función cardíaca, es decir, cómo circula la sangre por dentro de las cavidades, cómo se comunican estas cavidades, cómo se eyecta la sangre desde las cavidades hacia el resto del cuerpo. Es un análisis anatómico y funcional. ¿Este estudio se hace solo una vez o cada tanto? Debería hacerse solo una vez en la semana 22, a menos que existan sospechas en ese primer estudio de alguna patología cardíaca. En ese caso se repite el estudio en tiempos prudenciales que son no mayores a 4 semanas desde el primer estudio de sospecha, pero habitualmente esto ya implica la derivación a un cardiólogo infantil para que confirme o descarte la sospecha diagnóstica que uno ha tenido en la semana 22. También usted nos comentaba que no se sabe hasta cuándo la embarazada hace ese estudio, no hay un registro como tendría que ser lo que dice la ley. Sí, en realidad lo que ocurre hasta hoy es que la ecocardiografía fetal básica, que es la que hacemos todos como screening, debe estar incluida dentro de lo que nosotros denominamos scan fetal detallado o ecografía morfológica. El problema es que no todos lo hacen. Entonces,
aquellos ecocardiogramas fetales que se hacen realmente como parte de ese estudio del scan fetal quedan perdidos y no hay registro de cuándo se hacen y cuándo no. La ley, al obligar a hacer el ecocardiograma fetal, lo que permite es que el obstetra tenga la obligación de solicitarlo en semana 22 específicamente como un estudio de rutina. Esa es la importancia de la ley. Transforma la ecocardiografía fetal no en un estudio especial ni en un estudio particular o específico, sino en algo rutinario, en un screening poblacional igual que cualquier otra ecografía obstétrica. Doctor, ¿usted en su experiencia ha tenido casos de cardiopatías congénitas? Sí, el gran problema de las cardiopatías congénitas son aquellas cardiopatías congénitas complejas, se llaman, es decir, que ponen en riesgo la vida del bebé una vez que uno los desconecta de su mamá. Estos bebés deben nacer en centros de alta complejidad. Estos bebés deben nacer en lugares que tengan neonatologías de alta complejidad y servicios de cirugía cardiovascular infantil. El problema cuando no las detectamos a tiempo dentro de la panza es que estos bebés pueden nacer en cualquier lugar de la provincia. Y cuando estos lugares no tienen la complejidad necesaria, estos bebés corren muchísimo riesgo de morir. Por último, doctor, ¿qué recomendaciones quiere dar a las mujeres embarazadas? Que exijan a su obstetra en la semana 22 la realización de una ecocardiografía fetal, independientemente de si tiene factores de riesgo o no.